Hola a todos, muy buenas tardes. Le doy la más cordial bienvenida a la charla del día de hoy, referida a la producción de hidrógeno verde y sus aplicaciones. Sin duda que la temática de hidrógeno verde ha tomado relevancia a nivel país. Ustedes han visto en la prensa en los últimos meses cómo incluso el Ministerio de Energía ha ido liderando esto, porque nuestro país tiene un potencial renovable envidiable, equivalente a lo que la reserva que tiene Arabia Saudita en petróleo. Por lo tanto, no basta con tener el potencial renovable, sino que también tenemos que tener otros factores que nos permitan explotar ese potencial renovable. Y aquí es donde el hidrógeno, en particular el hidrógeno verde, puede jugar un rol fundamental. Así que es importante que nuestro país considere la producción y ser líder en la producción de hidrógeno verde. Tenemos que aprovechar ese potencial, pero para ello necesitamos otros elementos, como políticas públicas, el desarrollo de capital humano avanzado, también todo lo que es atraer inversiones para explotar este potencial renovable, fundamentalmente lo que es energía solar, lo que es concentración solar de potencia, solar fotovoltaica y energía eólica. El día de hoy, esta charla la va a dar el doctor Carlos Funes Guerra, quien ya está conectado, quien es el jefe de la unidad de innovación abierta del Centro Nacional del Hidrógeno de España, con quien venimos trabajando ya hace un buen tiempo. Así que vamos a tener la compañía de Carlos, quien ha liderado distintos proyectos de investigación y también proyectos en el ámbito privado. Entonces, él tiene una mirada completa, no solamente desde la parte de la academia, sino que también del desarrollo profesional. Y lo que vamos a ver hoy día son aplicaciones prácticas y qué es lo que se nos viene. Es importante que Chile juegue un liderazgo en lo que es producción de hidrógeno y esperamos que eso se concrete. Así que yo le doy la más cordial bienvenida al doctor Carlos Funes, que nos va a dictar esta charla. Les recuerdo que sus preguntas las pueden hacer a través del chat y las vamos a ir respondiendo al final de esta exposición. Así que dejo con ustedes al doctor Carlos Funes, que nos hará su exposición. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, pues agradecer a la Universidad Autónoma, y a Lorenzo, con el que vengo trabajando tiempo, pues la oportunidad de poder estar hoy aquí con vosotros. Profesor, ¿sí? Me disculpa, don Guillermo está en cámara. Vale. Gracias, Nicolás. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Guillermo Schaffer Granifo, soy el decano de la Facultad de Ingeniería, a la cual pertenece la carrera de Ingeniería Civil Química, que ha venido estos últimos 2 años de creación, desarrollando una serie de iniciativas de proyectos relacionados con la energía y con la sustentabilidad, liderados por su director, el doctor Lorenzo Reyes Bozo. Quiero felicitar a Lorenzo por estas iniciativas y en esta oportunidad también quiero saludar a nuestro amigo Carlos Funes, que con él ya desde hace más de 4 años ya hemos tenido contacto. De hecho, tenemos un convenio con el Centro Nacional del Hidrógeno. Por lo tanto, estamos insertos en algo ya formal desde hace varios años y estos últimos años hemos ido realizando ya varios seminarios presenciales. De hecho, el año pasado uno muy interesante en que Carlos Funes estuvo presente acá en Chile, junto con otros expositores nacionales y además de Lorenzo. Para nosotros el tema del hidrógeno verde y de la energía renovable, utilizando, por supuesto, la energía solar y otros desarrollos y otras aplicaciones, es de gran importancia y es esencial para nuestros proyectos de investigación y desarrollo de la Facultad de Ingeniería, en particular de la carrera de Ingeniería Civil Química, que solo en 2 años de existencia ya ha aportado bastantes productos internos y externos a la Facultad de Ingeniería, por lo cual estamos muy contentos. Así que
no me resta más que felicitar a los participantes por haber aceptado esta convocatoria y felicitar y agradecer a Carlos por estar disponible para, una vez más, darnos una conferencia y trabajar con nosotros en diferentes aspectos. Entre paréntesis, con él ya incluso se editó un libro respecto al hidrógeno con la editorial de la Universidad Autónoma, así que espero que también ustedes lo puedan adquirir a través de nuestras plataformas digitales. Así que, bueno, saludo a Carlos, que tenga éxito en su presentación. Felicitaciones a Lorenzo por organizar esta actividad y, por supuesto, agradecer a la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y, en particular, a la Dirección de Comunicación y Extensión de la sede por permitir la organización y todos los aspectos organizativos y logísticos que permiten usar estas plataformas en buena lid, sin mayores inconvenientes. Así que adelante, por favor, Carlos, y muchas gracias por tu presencia a distancia en este momento. Que tengas éxito en tu presentación. Adelante. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, a los dos, ¿no? Tanto a Guillermo como a Lorenzo. Y nada, como decía, pues sin más voy a comenzar con la presentación, ¿no? Pues también, bueno, quizás antes de comenzar, comentar también, oye, pues que dentro de la colaboración pues se ha generado recientemente un grupo de investigación de la Universidad Autónoma bastante interesante, donde pues también estoy gustosamente colaborando y creo pues que tenemos ahí un campo abierto importante para seguir trabajando conjuntamente. Y ahora sí que ya ya voy a la presentación directamente, ¿no? Vamos, esta es la agenda, ¿no? Voy a comentar lo que es el hidrógeno como vector energético. Voy a hablar de la electrólisis, que quizás es una de la forma más interesante de producir hidrógeno verde. Y luego vamos a ir ya a lo que son los usos de ese hidrógeno, ¿no? Pues hidrógeno para gestionar las energías renovables, hidrógeno para dar estabilidad a la red eléctrica, inyección de hidrógeno en la red de gas natural, lo que es el conocido como power to gas, hidrógeno como combustible alternativo y luego pues hidrógeno como para la generación de productos químicos o materias primas para los procesos químicos, como es el amoníaco renovable y el metanol renovable. Y luego unas pequeñas conclusiones, ¿no? Bueno, antes de nada, para quien no nos conozca, voy a comentar que es el Centro Nacional del Hidrógeno, donde yo trabajo, soy el responsable de la Unidad de Innovación Abierta. El Centro Nacional del Hidrógeno es un centro público de investigación, 50% gobierno regional de Castilla-La Mancha y 50% gobierno central. Y estamos ubicados en Puerto Llano, en la provincia de Ciudad Real, pues un poquito al sur de Madrid, ¿no? Estamos justo entre Madrid y Sevilla. ¿Por qué Puerto Llano? Pues quizás porque es la ciudad donde más hidrógeno se produce y más hidrógeno se consume. En España, pues porque tenemos una refinería y tenemos también una planta de fertilizantes bastante importante. Y luego también pues, estamos bastante bien comunicados con la red de alta velocidad, ¿no? Con lo que al final pues es una localización bastante interesante. Nosotros nos dedicamos a todo lo que es el desarrollo de tecnologías relacionadas con hidrógeno y pila de combustible. Y nuestros principales objetivos son pues, impulsar las tecnologías del hidrógeno y las pilas de combustible a nivel nacional e internacional. En este aspecto internacional tenemos varios proyectos europeos y estamos, por ejemplo, trabajando en un proyecto en Chile ya para el tema de la maquinaria minera subterránea. Realizamos investigación, experimentación y validación de prototipos y equipos, desarrollamos y escalamos procesos, homologamos, certificamos y verificamos componentes. Y luego, quizá uno de los temas importantes es que somos nexo unión entre los centros de investigación básica y las empresas, ¿no? Tratando de hacer que la investigación llegue a usarse en la industria, ¿no? Que es algo importante. Aquí están un poco las líneas estratégicas. Trabajamos en toda la cadena de valor del hidrógeno, trabajamos en producción de hidrógeno, sobre todo siempre relacionado con energías renovables, almacenamiento de hidrógeno, transformación de hidrógeno utilizando pilas de combustible, principalmente las de óxido sólido para aplicaciones estacionarias y las poliméricas para aplicaciones móviles, integración del hidrógeno en sistemas estacionarios y en sistemas de transporte, y luego las dos esquinas pues que son bastante importantes, que es la normativa de seguridad, ¿no? Pues estas etapas iniciales de despliegue de tecnología, pues hay que prestarle mucha atención a la seguridad, y luego la implantación tecnológica y socioeconómica. Al final, si queremos que la gente tenga en cuenta el hidrógeno para las nuevas oportunidades que se vengan a nivel industrial, residencial o de transporte, pues la gente tiene que saber qué es esto del hidrógeno, ¿no? Y pues ahí estamos bastante activos, ¿no? Bueno, esto pues aquí hay una serie de colaboraciones y demás que tenemos a nivel público, privado, y tenemos al final pues una serie de laboratorios, en total 13 laboratorios asociados a cada una de las líneas de investigación que tenemos. Y luego, pues además de estos laboratorios, tenemos una serie de instalaciones auxiliares, pues como puede ser una planta fotovoltaica,
una hidrogenera, ¿no?, para recargar vehículos. O sea, tenemos una serie de instalaciones que nos ayudan, ¿no?, a un poco visualizar y que la gente vea que esto de la tecnología del hidrógeno es una realidad, ¿no? No hay que esperar a años para tenerla, ¿no? Y ya, pues entrándome en la presentación, ¿no? Es una breve introducción para quien no conociese lo que es el centro. Empezó lo que es el hidrógeno como vector energético, ¿no? Sabemos que el hidrógeno es el elemento más abundante en el universo, pero no se encuentra libre en la Tierra, ¿no? Al final no es un recurso natural, sino que hay que producirlo, por eso se le llama vector energético. La electricidad hay que producirla igual, por lo tanto es un vector energético. Lo bueno que tiene el hidrógeno es que puede producirse a partir de muy diversos recursos, como pueden ser agua, recursos fósiles, biomasa, microorganismos, mediante diferentes procesos de transformación, como pueden ser la electrólisis, gasificación, reformado, fotoelectrólisis. Y esto implica, por la diversidad de los recursos de los que puede sacar el hidrógeno, pues que implica una mayor seguridad de abastecimiento y que al final pues puede sacar el hidrógeno de diferentes fuentes, y en función de la región en la que estés ubicado, pues puede ser más interesante una u otra, ¿no? Y la principal ventaja que tiene el hidrógeno con respecto a la electricidad, ¿no?, hablando de vectores energéticos, es que el hidrógeno es fácilmente almacenable. Una vez que tengo el hidrógeno producido, lo puedo almacenar en recipientes y puede estar el tiempo que yo quiera, ¿no? No tengo esa limitación. Mientras que la electricidad se puede almacenar, pero pues es más complicado su almacenamiento, ¿no? Mediante baterías y demás, las capacidades son limitadas y el tiempo también, ¿no? Lo que es el almacenamiento, transporte y distribución de hidrógeno, pues es algo que no presenta complicaciones y se viene haciendo ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Y hay muchas formas de hacerlo, pues comprimido, licuado, hidruros metálicos, compuestos químicos intermedios, lo puedes transportar en forma de metanol, amoníaco, o sea, hay diferentes formas, ¿no? Y luego, una vez que tengo el hidrógeno producido y almacenado, pues lo puedo usar bien en dispositivos, lo puedo combinar con oxígeno en dispositivos térmicos, que no es lo ideal, ¿no? Porque al final, si yo meto hidrógeno en un motor de combustión interna, voy a tener las emisiones de NOx, voy a eliminar las otras, pero los óxidos de nitrógeno se me van a quedar. Con lo que lo interesante es utilizar ese hidrógeno, pues una conversión electroquímica mediante lo que es pila de combustible, donde solo emitiría vapor de agua, ¿no? Aquí esta tabla es bastante interesante, ¿no? El hidrógeno es el elemento que más energía tiene por unidad de masa. Un kilo de hidrógeno tiene 120 megajulios por kilo, es mucho más que cualquier otro elemento. El problema que tiene el hidrógeno es que tiene muy poca energía por unidad de volumen, ¿no? Es el elemento más pequeño de la tabla periódica, tiene una densidad muy baja y que al final, pues para tener una cantidad importante de hidrógeno en un volumen reducido, pues tengo que o bien comprimir, o bien licuar, o bien convertirlo en otro compuesto, como puede ser el metanol, amoníaco, gas natural, o sea, metano, o sea, tengo diferentes opciones, ¿no? Bueno, al final es importante quedarse con eso, ¿no? Hidrógeno, mucha energía por unidad de masa, poca energía por unidad de volumen. Luego, si hidrógeno, lo que bueno, sí, aquí un poco ver las pilas de combustible, ¿no?, que es lo que es interesante, ¿no? Y al final una pila de combustible convierte directamente la energía química del combustible en energía eléctrica sin transformación intermedia. Por lo tanto, no estamos sujetos al ciclo de Carnot, ¿no? Y luego, pues, la eficiencia es mayor en ese caso, ¿no? Tenemos diferentes tipologías de pilas de combustible en función de las aplicaciones y, resumiendo mucho, las que se utilizan para automoción son las pilas de combustible poliméricas, que son pilas que trabajan a temperaturas bajas y que arrancan y paran con rapidez, y las que se utilizan para aplicaciones estacionarias pues son las pilas de combustible de alta temperatura, que puedes cogenerar, trigenerar, pero el problema que tienes es que pues no puedes arrancar y parar mucho, ¿no? Pero al final lo que quiero es que os quedéis con eso, ¿no?, que hay un rango de pilas de combustible en función de la aplicación. Aquí se ve un poco, ¿no? Las pilas de combustible tienen carácter modular y el número de celdas, o sea, el número de celdas te determina la tensión y el área de la celda la corriente. Por lo tanto, pues puedes generar la cantidad de energía que necesites, pues apilando las diferentes celdas, ¿no? Y un tema importante también es que las pilas de combustible a carga parcial son más eficientes que a carga total, lo que no sucede con los motores de combustión, ¿no? Con lo que al final, pues eso también es una ventaja importante. Tenemos muchas formas de producir hidrógeno, como hemos dicho antes, a partir de fuentes no renovables, que no nos interesa, y a partir de fuentes renovables, que es lo que nos interesa, pero vamos, hay diferentes opciones, pero nos vamos a quedar quizás con la electrólisis, que es quizás la que más potencial puede tener en Chile, ¿no? Un electrolizador, o sea, es un equipo en el que alimento agua y electricidad, y lo que vamos a aplicar una diferencia potencial entre el ánodo y el cátodo, y genero hidrógeno y oxígeno. Ese hidrógeno lo aprovecho, bueno, lo almaceno, lo uso de diferentes formas, y el oxígeno
se puede ventear o también se puede aprovechar, ¿no? Si tengo pues una planta de tratamiento de aguas residuales cercanas o si ese oxígeno lo puedo usar, no sé, para otro tipo de industrias como la industria de la joyería, que consume oxígeno, para hospitales. O sea, con lo que al final estoy rompiendo la molécula del agua en hidrógeno y en oxígeno. Y si la electricidad que yo utilizo para romper esa molécula de agua es de origen renovable, este hidrógeno no tiene ninguna emisión asociada de efecto invernadero, ¿no? Por lo tanto, eso es lo realmente interesante, ¿no? Producir hidrógeno verde, ¿no? Y pues Chile tiene mucho potencial renovable, mucha fotovoltaica en el norte, ¿no? Hidráulica en el sur, eólica también tenéis por ahí, ¿no? Con lo que al final esa energía renovable pues la podemos convertir directamente en hidrógeno. Unos números rápidos para que os hagáis una idea, ¿no? Pues con 10 litros de agua pura, 15 litros de agua de grifo y 57 kWh de electricidad puedo producir 1 kilo de hidrógeno. Y ese kilo de hidrógeno tiene 33,3 kWh de energía que me permite pues tener 24 días una bombilla encendida o bien hacer 100 kilómetros en un vehículo. Con lo que ya os hacéis más o menos una idea del proceso de electrólisis. Hay equipos comerciales, aquí veis pues un equipo de un par de megavatios, pero vamos, ya estamos hablando de que ya hay equipos comerciales del entorno de los 20 megavatios y apilando ese tipo de equipos ya estamos hablando de plantas de 400 megavatios, 500 megavatios, incluso se habla de plantas de 1 gigavatio, ¿no? Al final es cuestión pues de poner, apilar esos electrolizadores pues, para poder disponer de la capacidad de producción de hidrógeno que necesitemos, ¿no? Y ahí pues se ve en esta imagen, ¿no? Pues una planta que tiene varios electrolizadores, en la parte del medio tiene los compresores y luego tiene los almacenamientos de hidrógeno a presión en la parte trasera, ¿no? Y ahí veis al fondo el parque eólico, ¿no? Con lo que al final, pues, es una tecnología que está disponible en el mercado, que funciona, que es segura y que, pues, como todo, pues, el volumen de mercado tiene que seguir creciendo, que está empezando a hacerlo ahora de forma importante. Y gracias a ese incremento de volumen de mercado, pues, los electrolizadores van a ser mucho más baratos y mucho más eficientes en los siguientes años, ¿no? Ya entramos en aplicaciones del hidrógeno, ¿no? El título era hidrógeno verde y sus usos, pues vamos a empezar a ver los usos, ¿no? Aquí se ve un uso importante que es para gestionar las energías renovables. Uno de los problemas que tienen las energías renovables es que son no gestionables. Con el hidrógeno podemos gestionarla, ¿no? En esta imagen se ve muy bien, ¿no? Cuando yo tengo excesos de energía renovable, es decir, la red no admite toda la capacidad de energía que yo estoy produciendo, pues en vez de perderla, que es lo que se hace habitualmente, se paran aerogeneradores y se está perdiendo, lo que hago es esa electricidad la derivo a un electrolizador, donde alimentando agua genero hidrógeno y oxígeno. El oxígeno lo puedo aprovechar o ventear y el hidrógeno lo almaceno. Y en los momentos en los que me pasa lo contrario, es decir, tengo más demanda en la red que la que puedo, o sea, que la energía que puedo producir con la renovable, pues es hidrógeno previamente almacenado, lo introduzco en una pila de combustible y vuelvo a generar electricidad. De esta forma, pues estoy de alguna forma haciendo que una energía que inicialmente es no renovable o no gestionable, pues pueda ser gestionable, ¿no? En estas imágenes se ve una planta comercial que tiene Siemens en Mainz, en Alemania, y al fondo veis un parque eólico de 10 megavatios y aquí en la nave que veis ahí lo que hay ahí hay un 6 megavatios de electrólisis y lo que ellos hacen es pues, producir hidrógeno. Ese hidrógeno luego se comprime, aquí está la parte de compresión y se almacena pues un almacenamiento de 80 bares y luego o sea, tienes dos usos fundamentales. El primero es inyección en la red de gas natural, que en esta caseta que se ve aquí hay un sistema de inyección en la red de gas natural. Lo mezclan hasta un 10% en volumen, con lo que no hay ningún problema para los consumidores finales. Y otra opción que tienes es seguir comprimiendo más hasta 250 bares para llenar semirremolques o camiones que llevan el hidrógeno a las estaciones de servicio de hidrógeno, ¿no? Y estos camiones se ubican aquí entre medias de estos muretes, ¿no? Con lo que eso es una aplicación interesante, ¿no? Aquí veis un poco más el diagrama de bloques, ¿no? Del equipo, ¿no? Tienes la parte de conversión de potencia, la parte de tratamiento de agua para el electrolizador probablemente dicho, la parte de purificación, la parte de condensación, la parte de inyección a red y la parte de llenado de semirremolques. Esta planta inicialmente solo derivaba electricidad para producir hidrógeno cuando no podía inyectar en red, ¿no? Cuando no podía verter. Pero con el tiempo se han dado cuenta de que cuando el precio de venta de la energía renovable es menor a 45 euros el megavatio hora, ellos prefieren producir hidrógeno, ¿no? Porque al final les sale más económico, con lo que al final pasas de una planta que vendes un producto únicamente, que es electricidad, a la red eléctrica,
pues a una planta que vende 3 productos. Vende electricidad a la red eléctrica, vende hidrógeno a la red de gas natural y vende hidrógeno a camiones que lo llevan a estaciones de servicio. Con lo que al final, en función de lo que interesa, pues puedes un poco gestionar tu planta y producir de forma que maximices los beneficios, ¿no? Otra de las aplicaciones es la estabilidad de la red eléctrica, que es también bastante importante, ¿no? Hay finales de líneas débiles que se caen con cierta frecuencia, pues se suelen utilizar electrolizadores para absorber excesos de energía que hay en una red y para evitar que la red pues se te vaya, ¿no? Cuando en una red metes más energía de la que estás consumiendo, la frecuencia de la red aumenta y puede ser que se te caiga la red, ¿no? Y al final lo que haces es generar una demanda, en este caso sería el electrolizador, consumo electricidad, produzco hidrógeno y aparte pues evito que la red se me caiga con los problemas que origina y las penalizaciones que suele haber en las compañías eléctricas cuando esto sucede. Otro uso interesante es la inyección de hidrógeno en la red de gas natural. En principio, yo puedo introducir hidrógeno en la red de gas natural hasta un 20% en volumen sin que los receptores finales tengan grandes problemas, ¿no? Con lo que al final es una forma de reducir tu consumo en gas natural importado habitualmente, ¿no? Con lo que al final pues puedes eliminar hasta un 20% del gas natural que consumes habitualmente si utilizas las redes actuales de gas natural, ¿no? O sea, yo produzco hidrógeno, inyecto en la red de gas natural hasta esos porcentajes y dejo de importar ese hidrógeno, ¿no? Esto es una solución, pero otro uso puede ser lo que se conoce como power to gas. Si yo quiero inyectar más hidrógeno en la red de gas natural, pues o pongo una red nueva ya diseñada para funcionar con hidrógeno al 100% o no puedo, ¿no? Con lo que la opción que tenemos es ese hidrógeno producido con las energías renovables, lo puedo mezclar con CO2 o un biogás residual y lo que puedo hacer es meterlo en un reactor de metanación donde el CO2 donde se mezcla con el hidrógeno y genero CH4 más agua, ¿no? Esa es la reacción conocida como reacción de Sabatier y ahí pues lo que hago es generar un gas natural sintético que lo puedo inyectar 100% en la red de gas natural. Con este Power to Gas lo que estoy haciendo es interconectando las dos principales redes de los países desarrollados, que son la red de gas natural y la red eléctrica, ¿no? Y al final pues aquí en este caso ya es un gas natural sintético producido por mí, por mi sol y por mi CO2, con lo que al final es un gas natural que no importo y no tiene esa dependencia exterior, ¿no? Con lo que es una solución bastante interesante. Esto pues no es solo esto ya hay proyectos funcionando y aquí se ve el proyecto que tiene Audi en el que aprovecha la energía excedente de los aerogeneradores que tiene en el norte de Alemania, lo usan con CO2 residual de industrias, generan metano y ese metano lo utilizan para cargar vehículos. Audi tiene un vehículo que es una 3 que va con gas natural comprimido y de aquí sacan ese gas natural, ¿no? Sintético proveniente de sus recursos. Otra cuestión importante, quizás uno de los usos que más se está viendo últimamente, es usar hidrógeno como combustible alternativo. En el año 2014 salió una directiva de combustibles alternativos que obligaba a los Estados miembros europeos a apostar por las tecnologías del hidrógeno, ¿no? Por las infraestructuras de repostaje. Esto, unido al interés creciente de los fabricantes de vehículos, pues hizo pues, que el hidrógeno se postulase como una solución. Si nos fijamos en esta diapositiva, ¿no? Pues vemos que el motor de combustión interna tiene muchas ventajas, pero tiene dos inconvenientes fundamentalmente, que son las emisiones y que el combustible es importado. Y si nos fijamos en el otro lado, pues el vehículo eléctrico tiene muchas ventajas, pero tenemos también algunos inconvenientes, como puede ser que la autonomía es limitada, que el tiempo de carga es alto, que el espacio en el vehículo tiene un impacto importante y que las baterías, cuando hace mucho calor o mucho frío, pues no tienen el mismo rendimiento, ¿no? Si yo uso hidrógeno como combustible, pues lo que estoy haciendo es aunando todas las ventajas y eliminando los inconvenientes. No tengo emisiones cuando el hidrógeno lo produzco a partir de energías renovables. No es un combustible importado porque es el sol que tengo en mi región. La autonomía no es limitada porque los vehículos de hidrógeno a día de hoy tienen una autonomía similar a los de combustibles fósiles. El tiempo de carga es similar al de los combustibles fósiles. El espacio en el vehículo es similar al de los combustibles fósiles. Y las prestaciones afectadas por el clima, una pila de combustible está preparada para funcionar desde menos 25 hasta más de 40 grados, ¿no? Con lo que en principio la afección es mucho menor que la de una batería. Y aquí veis pues especificaciones técnicas de vehículos que llevan circulando en el mundo ya desde el año 2013. Este es el Hyundai iX35, nosotros tenemos aquí uno en nuestras instalaciones y este vehículo pues lleva en el mercado del año 2013 y es un vehículo con unas prestaciones muy similares
a los vehículos convencionales. Lleva 5,6 kilos de hidrógeno a 700 bares de presión y me hace unos 600 kilómetros, ¿no? Con lo que es pues, equivalente a los vehículos convencionales. Un vehículo de hidrógeno es un vehículo eléctrico. La gente piensa que el hidrógeno y la electricidad no se llevan bien, pero yo creo que sí se llevan bien, ¿no? Porque al final un vehículo de hidrógeno es un vehículo eléctrico. Los vehículos eléctricos de baterías se han apoderado del nombre de vehículo eléctrico, pero el vehículo de hidrógeno es un vehículo eléctrico de pila de combustible y el vehículo de batería es un vehículo eléctrico de baterías, ¿no? Al final los componentes son muy parecidos. Lo único que yo, en vez de poner tanta batería como en un vehículo eléctrico, lo que hago es pongo una pequeña batería muy chiquitita y en su lugar lo que ubico son las pilas de combustible y los tanques de hidrógeno. Yo lo que hago es cargar los tanques de hidrógeno con hidrógeno a 700 bares, lo que hago es reducir la presión de ese hidrógeno para alimentar la pila de combustible, y en esa pila de combustible el hidrógeno se junta con oxígeno al aire y genero electricidad, agua y calor. El agua sale por el tubo escape en forma de vapor, el calor lo disipo en el radiador del vehículo y la electricidad va a un convertidor de potencia que me alimenta los motores eléctricos. Por lo tanto, como veis, pues lleva los mismos componentes que un vehículo eléctrico. Aquí sí un poco el modo de funcionamiento, ¿no? Cuando tengo una demanda de potencia alta, pues el vehículo, una cuesta arriba, pues como tengo una batería también, pues aporto energía al sistema de tracción desde la pila de combustible y desde el motor. Cuando mi demanda de energía no es muy alta, pues lo que estoy haciendo es la pila de combustible está suministrando energía a la tracción y también está cargando baterías. Y cuando no tengo demanda de energía, voy a una cuesta abajo, estoy frenando, la pila de combustible deja de funcionar y lo que hago es regenerar energía y llenar baterías. Aquí estoy en los tanques, ¿no? De hidrógeno. Son tanques muy seguros. La gente se preocupa por los 700 bares que llevas ahí a presión, pero es bastante más seguro que el combustible fósil, ¿no? Esos tanques, para ser homologados y poder instalarse en un coche de hidrógeno, tienen que soportar 19 ensayos, el esquema se les golpea y uno de los ensayos más significativos es que se les dispara con un rifle calibre 40 y tiene que soportar el impacto a bala, con lo que esos tanques están más que probados. Y un hecho significativo es que el Hyundai Nexo, que es el nuevo modelo de Hyundai, fue galardonado en el año 2018 como con 5 estrellas Europcar en la categoría sub, que es donde está este vehículo, ¿no? Porque al final los tanques son bastante seguros, llevan sus sistemas de elección de gas, llevan sus sistemas, sus válvulas que gestionan la carga y descarga, con lo que al final es algo controlado. La batería, que esto lo llevan también los vehículos normales, pero en este caso una batería de alto voltaje. Bueno, el motor, que es un motor eléctrico normal. Y aquí entramos en la pila, ¿no? Este es el corazón, que es el stack, es donde se produce la reacción electroquímica. Pero esto es solo, como os digo, es solo el corazón. Para que la pila de combustible funcione, hace falta otra serie de subsistemas, que son los que se ven aquí en esta diapositiva. Pues tengo que alimentar el hidrógeno dentro de la pila, tengo que tratar el aire que cojo del ambiente, lo tengo que filtrar, lo tengo que comprimir, lo tengo que humidificar para meterlo dentro de la pila de combustible, tengo que refrigerar esa pila de combustible y a su vez pues tengo que gestionar el agua que sale de la pila de combustible y el aire sin traccionar, ¿no? Con lo que al final ahí vemos que hay una serie de sistemas importantes que rodean a la pila de combustible para formar lo que es el sistema de pila de combustible ya que se meten en los vehículos, ¿no? Aquí se ve un poco todas las diferentes partes, aquí se ve ya el bloque construido y aquí se ve ya implantado dentro de un vehículo, ¿no? Con lo que al final pues no hay mayor problemática, ¿no? Cada fabricante tiene su configuración, Toyota lo pone de otra forma, pero al final son los mismos componentes. Bueno, aquí se ve un poco que Hyundai tiene un recorrido importante, ¿no? Lleva muchos años trabajando en esto. Y aquí se ve pues la diferencia que hay entre el vehículo, el Nexo, que es el del 2018, y el X35, que es el del 2013, ¿no? Al final es un vehículo en el donde llevamos ya algo más de hidrógeno almacenado, incrementamos un poquito la capacidad de las baterías, reducimos un poquito la capacidad de pilas y la respuesta del vehículo es mucho mejor, con más autonomía, ¿no? Con lo que al final hay una evolución muy importante. Este es el Toyota, que es otro vehículo comercial, son los mismos componentes, simplemente que ubicados de forma diferente. Hyundai coloca la pila de combustible en la parte delantera del vehículo, en este caso Toyota lo coloca debajo de los asientos y en la parte delantera mete el convertidor, mientras que Hyundai lo metía debajo de la parte delantera de los asientos, ¿no? Con lo que al final pues son los mismos componentes puestos de forma diferente. Y esta diapositiva es importante también, ¿no? Esto es desde el año 2008 hasta el año 2015 lo que sucedió en las pilas de combustible. Fuimos capaces de reducir un 43% del volumen, reducir un 48% el peso y aumentar un 26% la potencia, ¿no? Con lo que al final aquí se ve la evolución que está habiendo en estos sistemas y esto sigue creciendo y sigue aumentando, ¿no? En el año 2015 era impensable pensar en trenes de hidrógeno, ya los hay, ¿no? Como ahora veremos, ¿no?
pero aquí lo que se ve es que hay una evolución muy grande. Igual pasó con los tanques a presión. Los 700 bares hace unos años era impensable y a día de hoy se consigue 700 bares utilizando un 40% menos de fibra de carbono. Con lo que al final pues, es una cuestión importante que vamos avanzando en el buen camino y seguiremos avanzando, ¿no? Y seguiremos aumentando presiones, reduciendo material y al final aumentando eficiencias y bajando costes. Pero el hidrógeno no solo se utiliza en vehículos, en coches, ¿no? Se utiliza en autobuses, se utiliza en carreteras elevadoras. Bueno, esto es el range extender, que es un poco vehículos eléctricos, le meten una pequeña parte de hidrógeno para ampliar la autonomía. Funcionan trenes, es una de las aplicaciones que quizás tienen más sentido, ¿no? Utilizar hidrógeno en los trenes que circulan por vías no electrificadas. Aquí se ve pues el esquema y al final lleva los mismos componentes que el coche. Lleva tanques de hidrógeno, lleva pilas de combustible, lleva baterías, lleva convertidores y lleva motores eléctricos, porque al final son los mismos componentes. Se está utilizando en barcos. Una diapositiva que se me ha olvidado meter, se está utilizando ya en aviones y se va a empezar a utilizar ya de forma masiva en aviones a partir del año 2035. Airbus lanzó el otro día un anuncio importante que a partir de 2035 habrá aviones de medio recorrido, de media distancia, que funcionarán con hidrógeno. Y bueno, y luego aquí pues hay algunas imágenes de los planes que diferentes países tenían en su día para la implantación de movilidad con hidrógeno, pero estos planes ya están obsoletos y se están actualizando constantemente, ¿no? Con lo que se va a generar una necesidad importante de combustible de hidrógeno para utilizarlo en el sector movilidad. Al final estamos utilizando nuestras energías renovables para alimentar nuestros vehículos, ¿no? Con lo que al final es importante porque estamos reduciendo la cantidad de crudo que importamos de países productores de petróleo y de la misma forma estamos reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Otra cuestión muy importante, que además a vosotros aplica bastante en Chile, que es la producción de amoníaco verde, ¿no? Para producir amoníaco yo lo que necesito es nitrógeno más hidrógeno y N2 más H2, pues al final generamos NH3, que es amoníaco, ¿no? Mediante la reacción de Haber-Bosch. Esto es una planta típica de producción de amoníaco, que el hidrógeno se saca a partir del reformado de gas natural, junto con nitrógeno en el aire, y en el Haber-Bosch generamos amoníaco, ¿no? Pero ese es el amoníaco que se ha venido consumiendo hasta ahora y que, por ejemplo, se consume en la industria de fabricación de explosivos, que Chile pues, tiene una industria muy importante en ese sentido, y a día de hoy pues, las empresas importan el amoníaco de fuera, pero ese amoníaco es amoníaco gris. Pueden dejar de importar ese amoníaco gris y producir su propio amoníaco verde, pues mediante este tipo de plantas, ¿no? Alimento agua y electricidad renovable a un electrolizador, genero hidrógeno, además del aire saco el nitrógeno que necesito y eso lo introduzco en el ciclo Haber-Bosch y genero amoníaco verde, sin ninguna emisión de gas de efecto invernadero, con lo cual yo puedo producir mi amoníaco para consumirlo en mi industria de explosivos sin ningún problema. Pero el producir amoníaco no solo se queda ahí. Yo puedo producir amoníaco en Chile, con el sol que tenemos en Chile, puedo producir amoníaco y ese amoníaco lo puedo cargar en un barco y transportar hasta Japón y en Japón usar directamente el amoníaco o reformar, es decir, romper la molécula de amoníaco y generar nuevamente hidrógeno y nitrógeno y te quedas con el hidrógeno y lo usas para cualquier cuestión, ¿no? Con lo que al final estamos acostumbrados a recibir importaciones tanto de gas natural como de crudo de otros países y ahora pues tenemos la posibilidad, tanto España como Chile, de ser exportadores de energía a otros países, de exportadores de energía renovable, ¿no? Porque al final la energía renovable pues pasa un poco como con el petróleo, ¿no? Eso está en los sitios donde está, no está en todos los países, con lo que al final nosotros podemos convertirnos en un exportador de energía renovable para el exterior, ¿no? Y una forma de hacerlo puede ser hidrógeno líquido, pero tienes que trabajar a temperaturas muy bajas y la densidad energética son 70 kilos de hidrógeno por metro cúbico de volumen, mientras que con amoníaco para llevar amoníaco líquido, o bien lo comprimo a 10 bares o bien lo enfrío a 33 grados bajo cero, y ese amoníaco contiene 121 kilos de hidrógeno por metro cúbico, con lo que la densidad energética es mucho mayor y es una forma interesante de hacerlo, ¿no? Y otra forma adicional es la generación de metanol. Es otro compuesto y aquí lo que puedo hacer es mezclar el hidrógeno proveniente de las renovables junto con CO2 proveniente de cualquier proceso industrial, no sé, pues alguna central térmica, algún proceso, y mediante el proceso Fischer-Tropsch lo que hago es generar metanol, y el metanol es una utility que puede servir pues, para la industria, para movilidad también, para vehículos,
con lo que al final es otra forma también de convertir esa energía renovable pues, en otro producto, en este caso metanol, y además luego ese metanol también puede servir para transportar energía entre diferentes países. Lo bueno que tiene el metanol es que no hay ni que comprimirlo ni que enfriarlo para que sea líquido, es ya líquido en condiciones ambientes, con lo que al final ese metanol lo puedo transportar y en el lugar de origen, en lugar de destino, perdón, pues usarlo directamente o se pone un reformador de metanol y al final separo el metanol nuevamente en hidrógeno y CO2 y ese CO2 que es suelto es el mismo que he captado antes, con lo cual tiene un balance neutro, ¿no? Y al final, pues tengo las conclusiones, ¿no? Al final esto no es algo que decimos desde aquí, del Centro Nacional del Hidrógeno, no es algo que diga la Universidad Autónoma, esto es una corriente que viene, que no hay quien la pare, y el hidrógeno va a jugar un papel importante en la transición energética, ¿no? Algo representativo es lo que es el Hydrogen Council, no sé si lo conocéis, el Consejo Mundial del Hidrógeno, y aquí pues hay ahora cerca creo que ya supera la centena de empresas muy importantes a nivel mundial y están trabajando para facilitar pues todo el tema regulatorio y para pues tratar de poner los dineros donde hay que ponerlos para que el hidrógeno juegue un papel importante en la transición energética. Y para el año 2050 se prevé que el 18% de la demanda final de energía provenga del hidrógeno, y esto es importante, demanda final de energía, no demanda eléctrica, demanda final, donde también se consideran los combustibles fósiles y todas las cosas, el 18% provenga del hidrógeno, se van a reducir 6 gigatoneladas de CO2 anuales gracias al uso del hidrógeno, se va a generar un volumen de mercado de 2,5 trillones de euros anuales por la venta de hidrógeno y por la venta de equipos asociados al hidrógeno y se va a generar más de 30 millones de nuevos empleos relacionados con el hidrógeno, ¿no? Con lo que al final esto no es algo de futuro, es algo de presente. El hidrógeno es una tecnología segura, fiable, que funciona, pero es cierto que necesitamos seguir investigando para bajar los precios y para aumentar rendimientos. Y eso va a hacer, pues, investigando, como he dicho, y también generando volumen de mercado, ¿no? Y estamos en el mismo punto que en la fotovoltaica en el año 2008, ¿no? Aquí en el año 2008, pues un vatio instalado vale 10 euros y la eficiencia del panel era el 12%, y ahora, pues un vatio instalado vale 0,5, 0,6 euros. La eficiencia es el 25%, ¿no? Con lo que hay mucho potencial y aquí pues Chile tiene una oportunidad muy buena, igual que la tenemos en España, ¿no? En España fuimos pioneros y fuimos promotores de la tecnología fotovoltaica y gracias a eso pues a día de hoy se puede comprar la fotovoltaica al precio que se puede comprar. Chile con la fotovoltaica decidió esperar a que la fotovoltaica fuese una solución viable y no invirtió, y ahora pues y Chile lo que hace es comprar tecnología a otros países. Pero ahora estamos en el punto en el que tanto Chile como España, tienen que tomar la decisión de si ser un mero espectador y esperar a que el producto esté barato y comprarlo, o si quiere jugar un papel importante y ser un actor clave y desarrollar tecnología, vender know-how, vender tecnología, vender hidrógeno, o sea, con lo que yo creo que es una coyuntura importante. Y digamos, yo creo que tanto Chile como España tenemos un potencial importante. España ha venido haciendo poco, pero ahora últimamente se ha puesto las pilas. Y ahora pues ha sacado una hoja de ruta bastante importante y o sea, España se está posicionando y creo que Chile debe hacer algo similar. Chile debe de tener su hoja de ruta y debe destinar fondos públicos para ayudar a la creación de todo esto, y Chile pues tiene que aprovecharse de los buenos recursos renovables que tiene y ser un actor clave en la transición energética, ¿no? Y ahí, como bien dice mi amigo Lorenzo, ¿no? Pues Chile puede convertirse en la Arabia Saudita, ¿no? de las renovables, ¿no? Con lo que pues hay una oportunidad importante, ¿no? Y vamos, creo que con esto ya se ha dado bastante rollo, ¿no? De momento, con lo que pues agradeceros la atención, ¿no? Y nada, pues quedo abierto pues para la ronda de preguntas que se considere oportuna hacer desde la audiencia. Muchas gracias. Muy bien, Carlos, muchas gracias por tu exposición. Sin duda que has mostrado distintas aplicaciones del hidrógeno verde, ¿ya? E insisto en el tema de aprovechar el potencial renovable que tiene Chile, y tal cual tú lo mencionaste en tus conclusiones, cuando se desarrolla la economía del hidrógeno estamos hablando de, a nivel global, 2,5 trillones de dólares y más de 30 millones de empleos directos. Entonces, creo que Chile puede jugar un rol clave y fundamental y ejercer un liderazgo en lo que es la economía del hidrógeno. Te voy a hacer algunas preguntas que nos han llegado a través del chat. Sí. Primero, ¿cómo tú ves las oportunidades de negocio, pero para pequeñas y medianas empresas? ¿Qué rol pueden jugar ahí? Porque lo que tú hablaste es como a gran escala,
Pero ¿qué pasa con las pequeñas y medianas empresas? ¿Cómo lo ves tú y un poco cómo es la experiencia en Europa en ese tema? Vale, sí, vamos, yo creo que al final hay hueco para todos, ¿no? No son las grandes empresas. O sea, por ejemplo, hablando de una aplicación en concreto, el tema de la movilidad, van a llegar vehículos de hidrógeno y va a haber que poner infraestructura de repostaje, va a haber que poner hidrogeneras, ¿no? Con lo que alguien las tiene que montar y seguramente eso no sé, a las grandes empresas irán a las macroplantas de producción de hidrógeno de 500 megavatios, de 1 gigavatio, y ahí es donde las grandes empresas tendrán su negocio seguramente, pero al final hay que distribuir ese hidrógeno y hay que llevarlo al consumidor, y en esa parte de distribución y llegada al consumidor hay una oportunidad. Y también, por ejemplo, pues en las infraestructuras de repostaje, al final la gente que se dedica a montar estaciones de servicio o bencineras o gasolineras, como llamáis vosotros, pues ahí hay otra oportunidad de negocio. El hidrógeno también se va a utilizar a nivel residencial. Es verdad que inicialmente los equipos van a empezar, se va a empezar por lo grande, las grandes plantas, pero ya hay equipos también que se pueden utilizar en las viviendas para suministrar tanto electricidad como calor a partir del hidrógeno, ¿no? Yo creo que va a haber oportunidades para todos los sectores. También hay que formar personal capacitado para todo esto. Hay que tener mecánicos que sean capaces de reparar esos nuevos vehículos, ¿no? Yo creo que al final es una cadena de valor completa y va a haber un hueco para las diferentes empresas en cada una de esas posiciones, ¿no? Con lo que al final hay que fabricar materiales, o sea, los electrolizadores llevan plantas de tratamiento de agua. Habrá empresas que se dedican a tratamiento de agua que podrán ofrecer sus soluciones a los electrolizadores. Llevan sistemas de purificación de gases, llevan electrónica de potencia, los vehículos igual. O sea, al final yo creo que hay hueco para todas las empresas, independientemente del tamaño. Muy bien. Mira, acá tenemos otra pregunta, Carlos, referida al uso de agua. Como tú sabes, como nos has visitado varias veces, en el norte de Chile está el principal potencial solar, ¿cierto? Pero es una zona desértica. Entonces, casi nos puedes comentar un poco con respecto del uso de agua. Tú nos mostraste algunas matemáticas iniciales de cuánta agua se consume, pero ¿cómo lo ves tú del desarrollo pensando que estamos en una zona desértica? Vale, sí, bueno, lo primero que hay que remarcar es que realmente yo no estoy consumiendo, bueno, o sea, yo no consumo agua, yo uso el agua como un medio para almacenar energía, porque yo utilizo agua para electrolizar, pero cuando ese hidrógeno se combina con oxígeno, sea en un proceso térmico, en un proceso electroquímico, se genera agua nuevamente, ¿no? Con lo que yo no estoy consumiendo agua, estoy utilizando el agua como medio para almacenar energía. Sí es cierto que deslocalizo, ¿no? Tomo el agua de una zona donde produzco y al final pues la suelto donde consumo, ¿no? Sí que es cierto que ese problema está, pero al final el proceso no consume agua como tal. En zonas desérticas, pues vamos, hay equipos también para captar agua del ambiente y demás, pero es cierto que al final pues necesitas agua, pero tampoco es una cantidad muy grande, ¿no? Una planta de 60 megavatios, por ejemplo, que la tengo aquí fresca ahora porque estábamos trabajando en una de este tamaño, me consume 10 y 15 metros cúbicos hora esa planta, ¿no? Y de esos 15 metros cúbicos hora, 10 metros cúbicos hora entran como agua desionizada dentro del equipo y 5 van como rechazo, o sea, con lo que realmente el consumo de agua como tal son 10 metros cúbicos, ¿no? Con lo que tampoco es un volumen elevadamente excesivo. Con lo que al final, pues claro, hay que ver un poco las zonas desérticas, hay que tener el suministro de agua garantizado para poder poner este tipo de plantas, pero vamos, pues habrá que buscar la forma o bien del ambiente o bien desalinizando o bien, no sé, hay que buscar la forma de tener ese agua disponible. Pero vamos, al final no es tanta agua la que se usa agua, o sea, más que gastar, usar, ¿no? Porque como decía, el agua luego se recupera nuevamente, pero al final sí que la tomas en un sitio y la sueltas en diferentes sitios, ¿no? Pero al final el resumen es que uso el agua, no la gasto, pero es cierto que la deslocalizo. Y luego pues el consumo no es tan elevado, ¿no? Son consumos que yo creo que pueden ser asumibles, no tiene nada que ver con el agua que se puede utilizar en una faena minera o el agua que se utiliza en una torre de refrigeración de una central térmica. Súper. Carlos, cambiando un poco de tema, tú hablaste de tecnologías de electrólisis para producir hidrógeno. Sí. De acuerdo a tu experiencia y de acuerdo al conocimiento que tienes de nuestro país, ¿cuál sería, según, desde el punto de vista profesional y con tu experiencia, cuál es la tecnología de electrólisis que recomendarías para nuestro país? Vale, o sea, hay 3 tipos de tecnología de electrólisis, está la polimérica, la alcalina y la de óxido sólido, pero o sea, la de óxido sólido la podemos sacar de la ecuación porque está en niveles de desarrollo muy bajos, ¿no? Con lo que al final nos quedamos con la alcalina y la polimérica.
Alcalina, ventajas, es más barata porque no consume materiales nobles y se lleva trabajando con ella desde los años 20. Mucha más experiencia, esas son las ventajas que tiene la Alcalina. Inconvenientes, pues son equipos más grandes, porque la densidad de corriente en la que trabajamos los alcalinos es menor, por lo tanto ocupa más espacio. Utilizamos potasa como electrolito, es un electrolito líquido, no es un electrolito sólido, como pasa en el caso de la polimérica. O sea, esos son los ventajas e inconvenientes. En el OPEM, bueno, otro inconveniente es que le gustan menos las fluctuaciones renovables, o sea, una conexión directa con renovables le gusta menos, ¿no? La variación brusca de carga pues puede generar algún problema en los alcalinos. Los poliméricos, ventajas, se comportan mejor frente a los renovables, son más pequeños y luego inconvenientes es que fundamentalmente son más caros. Al final, pues depende del tamaño de planta, ¿no? Si yo voy a poner una planta de 100 megavatios, la base la puedes poner con alcalino para resolver las puntas de potencia más alta, puedes poner unos poliméricos, ¿no? Que al final es una solución híbrida donde puedes adaptarte bien al perfil de consumo, ¿no? O sea, si, por ejemplo, pones un electrolizador de 10 megavatios, una planta de 100 megavatios, se lo puedes poner todo alcalino sin ningún problema porque casi siempre vas a tener más de 10 megavatios, ¿no? Si la potencia está un poco más ajustada, pues tendrás que poner la base seguramente de alcalino y para los momentos en los que tengo máxima demanda que los poliméricos entren a funcionar, ¿no? Pero al final depende también del tipo del proyecto. Hay proyectos aquí en Europa que al final están conectados a la renovable, pero cuando no hay energía renovable tienen una conexión a red también y están consumiendo energía de red que viene de un contrato PPA con origen renovable, ¿no? O puedes hibridar una eólica y una fotovoltaica, ¿no? Con lo que realmente pues ya te podías ir más, puedes estar más seguro en cuanto a la energía que te viene alimentada. O te puedes ir a una hidráulica y en una hidráulica sí que el polimérico, sí que el alcalino es mucho más interesante porque voy a funcionar siempre al mismo régimen de carga y muchas horas al año, ¿no? Con lo que al final no hay una respuesta clara, depende del proyecto. Hay proyectos en los que claramente si yo voy a tener un proyecto de 1 megavatio de fotovoltaica conectado directamente a un electrolizador, ahí pues tengo que ir a polimérico, porque no me queda otra. Pero si tengo una planta de 60 megavatios o una planta fotovoltaica de 100 megavatios y quiero poner 25 o 20 megavatios de electrólisis, pues puedo ir a un alcalino o a un polimérico seguramente sin ningún problema o incluso a una mezcla de ambos. Ok. Carlos, ¿nos puedes comentar un poco, porque nos están preguntando por los temas asociados con inversión? Por ejemplo, una persona aquí nos pregunta cuál sería la inversión para una planta de 40 megas y también un poco lo que hemos hecho con nuestras investigaciones, hablar un poco no solamente de la inversión, sino cuál es el periodo de retorno de esa inversión. Vale. Bueno, nosotros en nuestro equipo hemos evaluado distintos proyectos, distintas configuraciones y sabemos que esto es atractivo desde el punto de vista económico-financiero. Pero si nos puede comentar un poquito esos antecedentes. Vale, sí, o sea, para el tamaño de 40 megavatios, pues depende si vas a tecnología PEN o alcalina. La polimérica es más cara. Polimérica pues está rondando una planta de ese tamaño alrededor de los 35 millones de euros seguramente. En alcalino, que es más económico, pues seguramente esté rondando 40 megavatios, podrían rondar los 22, 23 millones de euros, ¿no? Con lo que es más económico, ¿no? Pero bueno, aquí al final lo importante es lo que influye en el precio del hidrógeno. Bueno, hay 3 factores que influyen fundamentalmente, pero el que más influye es el precio de electricidad. El 75% del precio del hidrógeno viene del precio de electricidad. O sea, si la electricidad es barata, vas a tener hidrógeno barato y vas a poder amortizar tus inversiones. Si la electricidad es cara, pues no vas a poder amortizarlas. El segundo factor que influye es el tamaño del equipo. Mientras más grande, pues el factor de escala ayuda, ¿no? Es más económico el ratio euro-kilovatio. Y el tercer factor que influye es el número de horas de operación, ¿no? Mientras más horas operes, pues la amortización anual la puedo repartir entre más kilos de hidrógeno producido, con lo que puedo vender más barato. O sea, al final es una combinación de esos factores lo que te puede hacer que una planta sea rentable o que una planta sea no rentable. Luego también depende al mercado al que te orientes. Si te orientas a un mercado industrial, pues el precio que pagan por el hidrógeno es menor. Si te orientas a un mercado de movilidad, el hidrógeno que pagan, el precio del hidrógeno que pagan es mayor, ¿no? Con lo que al final pues hay diferentes clientes a los que atacar con diferentes precios y luego pues lo importante aquí es sobre todo lo que os decía, el precio de electricidad. La electricidad barata puede hacer que mis inversiones funcionen. Si tengo electricidad cara, pues aunque me regalen la planta, aunque esos 22 millones o esos 35 millones de euros me lo regalen,
si la electricidad es cara, no voy a amortizar la planta, ¿no? Con lo que no hay una matemática clara, hay que estudiarlo caso por caso y pues saber qué precio de energía renovable tienes, cuántas horas vas a operar, qué tamaño de planta quieres, a quién le vas a vender el hidrógeno y a qué precio. Y en función de eso, pero vamos, hay modelos de negocio que salen, pero vamos, tienen que darse una serie de condicionantes. Sí, bueno, en ese sentido, Carlos, las últimas licitaciones públicas de energía en Chile, los precios más bajos efectivamente han estado asociados a plantas renovables. Así que los precios han bajado drásticamente, lo que sin duda permite que en este sentido las inversiones sean atractivas, ¿ya? Y eso nosotros lo hemos evaluado y lo hemos publicado con distintos casos de estudio. Así que nosotros tenemos ahí un feeling más cercano, sin duda, en ese tema. Carlos, por último, yo sé que tú tienes otro compromiso, así que quiero agradecerte, como siempre, el apoyo que nos brindas, no solamente en esta charla, sino que en instancias de investigación, de publicaciones, como mencionaba el decano, en el Seminario Internacional del Hidrógeno, que esperamos poder hacerlo presencial el próximo año, tal cual lo teníamos planificado para este año, pero bueno, producto de la pandemia las cosas se han tenido que modificar un poco, así que agradecerte sinceramente y también ser parte de nuestro grupo de investigación en energía y procesos sustentables. El decano tiene una pregunta, que está levantando la mano, que lo veo. Sí. Tengo una duda porque no es menor la diferencia, porque tú hablaste de 2,5 trillones de euros, de dólares, no sé. Sí. ¿Pero son trillones norteamericanos o trillones castellanos? Son americanos estos. O sea, son americanos. O sea, es menor que lo que uno podría presentar en nomenclatura de idioma castellano, entonces. Sí, vamos, son americanos, pero vamos, son las primeras estimaciones que hicieron en su momento y pues esto... No, si mi pregunta es solamente por el orden de magnitud, que el orden de magnitud de 1000, por eso... Es por eso que pregunto, y no es menor, ¿ah? Sí, cuando uno si uno quiere explicar cosas, hay que tener claro que cuando habla de billones, los norteamericanos dicen billones de dólares, pero son billardas nuestras nomás. Sí, no, aquí por ejemplo un dato interesante, España se ha comprometido a gastar hasta 2030, va a gastar 8,9 billones de euros. Alemania va a gastar algo más, Portugal un poco menos, o sea, Europa está poniendo planes muy fuertes para promocionar esto y para gastar en todo esto. Ya. Gracias. Nada. Muy bien, Carlos. De nuevo, muchas gracias. A vosotros. Una pregunta que también está repetida acá, que supongo que no va a haber problema, yo conociéndote, es que si podemos dejar disponible tu presentación para que quede de dominio público. Supongo que no hay problema, como siempre tú lo has hecho con nosotros. Así que una vez más, agradecer a la Facultad de Ingeniería, agradecer a todos los equipos que nos han apoyado de la Universidad Autónoma. Sin duda que ha sido un excelente trabajo. Así que muchas gracias, Carlos. Una muy buena tarde para todos y gracias por acompañarnos y seguimos en contacto. A vosotros, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con vosotros y, como comentabas, la pena es no haber podido estar allí presencialmente como sucedió el año pasado, ¿no? Esperemos que el año siguiente podamos volver a estar juntos. Así es. Un afectuoso saludo a todos. Chao, saludos a todos. Chao, Carlos. Chao, Lorenzo, que estén bien. Chao, Nicolás. Chao.